El lunes pasado, el gobierno presentó el primer bono de impacto social en Uruguay. Bueno, ¿qué es un bono de impacto social? Un instrumento de financiación para canalizar fondos privados hacia proyectos que aborden problemas sociales. Es una herramienta que se aplica en el mundo desde hace más de una década, pero estos son sus primeros pasos en nuestro país. En este caso, es para la educación. El plan piloto consiste en la creación de un fideicomiso de $600.000 para financiar durante 4 años los estudios de 50 jóvenes de contexto vulnerable. Un detalle de este fideicomiso: está integrado por aportes del Estado y aportes de privados. Un verificador independiente comprobará si se alcanzan ciertas metas educativas y en ese caso el Estado devolvería a los privados la inversión que volcaron. ¿Cuáles son los detalles de este plan piloto? Bueno, la idea es conversarlo ahora con el economista Antonio Mansi, director de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, y gracias por la invitación. Bueno, aparte de que nos estás volanteando ya en el arranque del programa, así que Mansi también está, ¿no?, en campaña política, forma parte del equipo del precandidato colorado Robert Silva, pero bueno, en este caso vamos a arrancar hablando de el bono de impacto social. Un tema que, como lo recordaste muy más temprano, Me acordé, sí. Fue quizás la primera nota que te hicimos a vos en Fácil Desviarse. Sí. A vos con Iturralde Y Nicolás Brenner. y Nicolás Grandes Brenner. amigos, sí. Y Nicolás Brenner, los tres habían vuelto de estudiar en Londres, ¿no? Becarios de Chevening. Becarios de Chevening. Recién habíamos vuelto hace un año capaz y nos hicieron esa nota para comentar un poquito de cómo venían las cosas por allá en el Reino Unido. Vos ahí fue que, digamos, incorporaste el concepto Exacto. del bono de impacto social, digamos, con otro nombre. Exacto, ahí fue donde me enteré de la existencia de este instrumento. Cuando estaba haciendo la maestría de políticas públicas, tenía que elegir un tema para la tesis. Y bueno, durante el curso me enteré de estos instrumentos, me pareció fascinante porque era un cambio de lógica en cómo los estados en general contratan servicios, y era esta mirada en el Estado solo paga cuando se alcanzan ciertos resultados. Y centré mi tesis en eso, en hacer una revisión sistemática de toda la información que hubiera sobre bonos de impacto social hasta ese momento. Y bueno, centré mi tesis en eso, me pareció fascinante, y a la vuelta estoy tratando de evangelizar para que salga, finalmente salga. ¿Cuál fue el que en su momento, de las experiencias que vos descubriste ahí en Inglaterra, alguna que te haya llamado la atención? A mí que me hayas llamó, incluido ahí en la tesis. Mira, la primera de todas me llamó mucho la atención, que fue la que da inicio a este tipo de instrumentos, que fue en el 2010, y se centró en la problemática de la reincidencia de jóvenes que los metían en la cárcel por un periodo menor a un año. Y unos tipos que estaban estudiando este tema veían que en promedio entraban y salían 7 veces de la cárcel. O sea, tenían esa puerta giratoria donde el Estado no estaba haciendo un gran trabajo en la rehabilitación. Y además tenían más de 40 entradas en la comisaría. Un tema así muy complejo. Y lo que le plantearon al gobierno es, le dijeron: miren, esto no solo tiene un costo social para la persona y su familia, sino que para el Estado tenés el costo de la cárcel, la comida, los guardias, todo eso. Entonces le plantearon: si yo te puedo ofrecer un contrato donde vos solo me pagás si hago que se reduzca la reincidencia, vos me podés pagar con esos ahorros futuros. Y ahí fue que se arma este primer contrato entre el gobierno de Reino Unido, una asociación que juntaba varias organizaciones sociales en este tema, e inversores que fueron intermediados por Social Finance para justamente hacer esto. Y el foco era, la ONG, esta ONG trataba a un grupo de X, no me acuerdo cuántos, de X privados de libertad, y veían si a lo largo de los años la tasa de reincidencia era menor que un grupo de control. Y a medida que se iban cumpliendo esas metas, el Estado iba pagando. Entonces me pareció realmente fascinante ese ejemplo, y a partir de ahí ahora hay más de... Le pagaba resultado, digamos. Y le pagaba a las organizaciones, a la organización social, en definitiva, que estaba detrás de la gestión,
y le pagaba a la vez a los fondos privados que fomentaron la inversión o promovieron la inversión en un principio? En realidad, los fondos privados financian de antemano a la organización social, Sí. y la organización social hace lo suyo. La organización arranca. nunca pierde plata. La organización no pierde plata. Claro. Que arriesga Exacto. ese El que arriesga es el inversor. La transferencia es del Estado al inversor, digamos. Exactamente. En base a resultados. En base a resultados. O sea, que el Esa inversor es la privado gran- tiene que confiar en que haya buenos resultados. Exactamente. Y O sea, de ese es hecho, el riesgo ese es el riesgo del inversor, del pero de inversor. hecho esa es la cosa que salta más en las evaluaciones de estos bonos, por lo menos al momento en que le hice yo, era el 2017. Uno de los principales ventajas o beneficios que tienen estos contratos es que sientan en la mesa al sector civil, inversores y al sector público a mirar problemas sociales complejos y hacer ese seguimiento también con un foco en indicadores, en métricas, y ahí la sociedad civil aprende mucho de los inversores aprenden de la sociedad civil, el Estado, ni que hablar, y eso era lo que más se destacaba, de trabajar en conjunto para atracar problemas que ya sabemos que son muy complejos, que no dan los recursos públicos para resolverlos por sí solo, y también que el Estado muchas veces tiene ciertas rigideces, ciertas limitaciones para innovar en cosas, en intervenciones nuevas, o no quiere correr ese riesgo, no tiene los fondos. Entonces, con este tipo de mecanismos te abre ese camino para innovar. Tenés una atención de la política pública dentro de un marco normativo privado. Dentro de una gestión privada Gestión privada. con financiamiento privado. Pero O sea, para entender, financiamiento digamos, para ir, ahora vamos a venir al caso local que lanzaron, ¿no? En este caso, la organización social era la encargada de mitigar la reincidencia de ese grupo de ex reclusos, ¿no? Sí. Esa ONG era financiada por un fondo de inversión, un gestor Sí. privado, que ponía determinado dinero. De acuerdo a los resultados, es escalonado, o sea, si rescindían, no era lo mismo si rescindían 0 o rescindían una vez, o sea, lo que se le devolvía con intereses, me imagino también al inversor. Ahí va, lo que se había establecido eran distintas metas de tasas de reincidencia comparando con un grupo de control. Entonces decía, si al grupo que vos trataste y acompañaste y hiciste todo el seguimiento, su tasa de reincidencia es un 10% menos, 20% menos, yo te pago tanto. Ese era como el límite. Y si es más bajo, te pago un plus extra. Y si es menos, ahí no te pago. Entonces tenían distintos niveles y el bono iba el original iba a ser 7 años, donde iban viendo esto año a año. Pero después a mitad de camino el bono se cierra, no porque hubiera fracasado, sino que como estaban teniendo buenos resultados y este tipo de intervención, que eran programas mucho más personalizados, flexibles, lo acompañaban en la cárcel a la persona y después en la salida, como tenía tanto éxito, lo implementaron en todas las cárceles, entonces se quedaron sin grupo de control, porque estaban efectivamente desde el Estado se empezó a aplicar lo mismo. Entonces eso también te da una posible ventaja de que podés probar una innovación desde el sector privado y si está bueno y funciona, eso puede adoptarse por el sector público. Y bueno, ahora sí, aterrizando al caso uruguayo recientemente lanzado, ustedes arrancan con una experiencia piloto que es con un centro educativo, que es el Ánima, ¿no? Correcto. Vamos a contar un poco que es de formación, que apuesta a la formación dual. Ujú. Ahí entra a jugar otro concepto. Explica cómo funcionaría este bono de impacto social con este actor y este concepto en juego. Perfecto. Efectivamente, la intervención o digamos, la problemática social que en este caso el bono apunta a mitigar es doble. Es por un lado las altas tasas de deserción estudiantil y las altas tasas de desempleo juvenil también. Entonces, en estas conversaciones, cuando fuimos armando esto, Ánima, que ofrece justamente, como bien decías, un bachillerato tecnológico de formación dual. ¿Qué significa esto? Que tienen un espacio de aprendizaje en el aula durante el cuarto, quinto y sexto, pero además lo conjugan con un espacio educativo en empresas. Entonces estudian y trabajan durante el bachillerato y eso ha demostrado que tiene muy buenos resultados. Entonces, ese es el foco y ese es el proveedor social en esta experiencia piloto. Del otro lado, ¿quiénes son los otros jugadores? Del lado de los inversores, ahí tenemos al Brow, a Santander, a Scotiabank, Itaú
y Fundación Reaching You, que también está enfocada en temas educativos. Ellos son los que ponen la plata de antemano para que Anima trabaje con estas generaciones durante los 3 años de bachillerato. Y del otro lado, los pagadores, o sea, el Estado, estamos el MIDES, Ministerio de Educación y Cultura, INEFOP, y también nos acompaña el Banco Interamericano de Desarrollo, que pone una buena parte de estos fondos que se van a utilizar si se alcanzan esos resultados. En el medio, el intermediario que junta todas estas partes es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que también tiene mucha experiencia en esto y nos ha acompañado en todo ese proceso. Y el fideicomiso es a través de OPP, con la Corporación Nacional de Desarrollo, con AFINA-FISA, con el apoyo también de Google y Regules, que nos ayudaron a armar todo esto. O sea, son 16 instituciones trabajando en conjunto para esta problemática. Y bueno, ¿cómo funcionaría? Una vez que Anima recibe los fondos de los inversores, empieza a correr ese bachillerato tecnológico y ahí establecimos 4 indicadores, que son los que van liberando pagos. El primero es, los primeros 2 son más de continuidad educativa, es los que pasan de 4º a 5º, los que pasan de 5º a 6º, y luego un tercer indicador que es los que se reciben, efectivamente terminan todo el proceso. Y el último indicador, que es el más potente, es luego de 1 año de egresados, vemos cuántos obtuvieron un trabajo formal por 4 meses o más o continuaron sus estudios universitarios. Ese es el último indicador que libera el último pago a los inversores, que bueno, se les va pagando a medida que se van cumpliendo esos indicadores. Pero, ¿y qué estudiantes son los que ingresan en esta bolsa? Bien, ahí Anima tiene un proceso de selección. Este fue un tema que también hablamos con Anima. Anima es un bachillerato tecnológico gratuito. Correcto, sí, efectivamente. Es gratuito, es obviamente aprobado por UTU, y una asociación civil sin fines de lucro. Y la selección de procesos del proceso de selección, perdón, es que hacen un llamado abierto para jóvenes de contextos vulnerables que quieran participar de esto. Ahí se les aplica un formulario de vulnerabilidad social que nosotros macheamos con el que usamos en el MIDES y tiene altísimas tasas de compatibilidad. Y a partir de esa selección, como solo tienen 50 cupos, se hacen entrevistas, o es previo, se hacen entrevistas y se les explica de qué viene el bachillerato, tiene que estar el compromiso del estudiante, de la familia, etcétera, y ahí queda la selección final. Entonces, esos son los 50 jóvenes que... ¿Qué pasa con la escolaridad de quienes se presenten, por ejemplo? ¿Cómo, perdón? El desempeño escolar, me refiero educativo, el desempeño educativo de quienes terminen siendo seleccionados. Bueno, ahí está implícito dentro del indicador donde cuando pasan de 4º a 5º, de 5º a 6º, ahí se están cumpliendo con las metas establecidas. Antes me refiero. Es decir, yo voy a machear el contexto de esa persona, pero eso no implica ver cuál fue su trayectoria educativa. No necesariamente. No sé si en la parte evaluativa hacen algún histórico de cómo venían esos jóvenes. Eso no te lo puedo confirmar. Pero creo que no es un requisito tener tales o cuales notas, sino que es el contexto vulnerable y el compromiso de decir esto no es solo un bachillerato común. O sea, acá tenés que dedicarle tu tiempo al bachillerato y a la formación en el trabajo. Con ese firman y se tiran al agua. Pero entonces, digamos, se hace una selección a partir de ese perfil. Ingresan 50, dijiste. 50, sí, se sortean los que cumplen con esos requisitos, se sortea y ahí esos son los que entran. La convocatoria, ¿cómo va a acceder la gente a la convocatoria? O sea, Anima ya tiene su propio... Porque Anima, convengamos, una explicación es que no se creó para esto. Anima ya existe desde 2016 y tiene su proceso de cómo funciona. Y esta generación ya está funcionando acá. Anima hace lo que venía haciendo, solo que el financiamiento es distinto. Estamos probando este instrumento de financiamiento, pero no cambia lo que hace Anima. Ajá, o sea que la gente que se inscribe anualmente en Anima, digamos, ahora simplemente va a pasar a formar parte de esta experiencia. Claro, el estudiante ni se da cuenta. Esto es lo que está atrás, que es cómo se financian estas cosas. Y por eso lo que insistimos es, acá más allá de que el proveedor social en esta experiencia es Anima, el foco acá es probar el instrumento. Es jugar a seguro también, ¿no? Ana Balsa, la economista, había hecho en su momento una investigación haciendo comparativo entre los que terminaron el bachillerato en Anima comparado con otros estudiantes de mismo,
nivel socioeconómico y de extracto demográfico. Y encontraron que encontró una diferencia importante entre el resultado de Anima y sus pares. Efectivamente, Anima ya tenía una evaluación de impacto, esta que hizo Ana Balsa, y tenía buenos resultados. Y parte de la selección de Anima fue, no solo que es el primero en la formación dual desde el sector privado, sino también en todas las conversaciones que tuvimos con el PNUD y luego con el BID, que también apoyó no solo como copagador, sino con muchas consultorías técnicas que nos ayudaron a armar esto. Lo que nos decían los expertos es que para hacer una primera experiencia no te la podés jugar con un proveedor social que no tiene track record, que no sabes bien qué hace, porque la idea es justamente probar si el vehículo, si está en las condiciones dadas para que esto funcione en Uruguay. Entonces no podés jugártela a tirarte con alguien que no tiene eso para mostrar y correr ese riesgo. Pero acá lo que sí pusimos, las metas que le pusimos para liberar estos pagos, estas primas, era el histórico de Anima. O sea, que Anima tiene que superar ese histórico para lograr esas primas. Y vos decís, esto es obviamente una primera experiencia, una experiencia de alguna manera piloto. ¿Cuál es el objetivo ulterior? Es decir, si vos corroboras que funciona, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, gran pregunta. Yo estoy muy emocionado porque creo que si esto funciona bien, tiene muchas posibilidades de financiar un montón de otras cosas. De hecho, tras la presentación el lunes, tuvimos muchas llamadas de no solo de inversores interesados, en decir, nos interesa poner plata en esto, porque nuestros clientes nos están pidiendo que poner la plata en algo que tenga impacto social, sino también de asociaciones civiles que dicen, che, nosotros trabajamos con esto, siempre perdemos tiempo, muchísimo parte de nuestros recursos tratando de conseguir plata, esto nos vendría bárbaro. Y también de organismos públicos que dicen, me gustaría probar esto. Entonces, hay mucho interés y yo creo que el vehículo, vamos a mostrar que funciona, este tema del fideicomiso, de cómo pusimos todos los contratos. Entonces, si hay interés y hay también fondos públicos que estamos dispuestos a reservar para eventualmente pagar por resultados, yo creo que se puede abrir una nueva línea de instrumentos que no son la panacea, no es que van a solucionar todos los problemas sociales en el mundo, pero te da una herramienta más para justamente innovar en problemas sociales complejos. Entonces, mi expectativa es que mostremos que esto da resultados, capaz que podemos encaminar un par más antes del cierre de la administración, pero naturalmente el que va a tener la definición es la próxima administración, que tiene que decidir si va a poner las fichas en esto. Si hay una continuidad de esto o no. Exactamente. La pregunta, en parte ya la respondiste cuando hablamos de la experiencia que vos conociste en el Reino Unido. Pero, ¿cuál sería la ventaja de que esos fondos públicos no se ejecuten de manera directa, es decir, sin intermediario? Bueno, la ventaja es que en este caso solo se ejecutan cuando ves los resultados. En cómo lo hacemos hoy en día, el Estado... Es una garantía de eficiencia. Exactamente, es mucho más eficiente y le transferís el riesgo a estos inversores privados, pero no solo eso, canalizás nuevos fondos de antemano para poder llevar adelante estos temas. Y por ejemplo, uno de los temas que sabemos que son muy complejos y se ha hecho muchísimo, pero obviamente es un tema difícil de atacar, es el tema de las personas en situación de calle, que es un tema que obviamente está en todas las grandes ciudades del mundo, habrán visto en San Francisco, en Londres, todo. Y en Londres, justamente... ¿Es una excusa eso? No, para nada. Digo que es un problema complejo. No entramos en la fase del en toda la parte. Pero en Londres, justamente, hay 2 o 3 bonos de impacto social que financian ONGs que trabajan con personas en situación de calle, con programas personalizados, con un seguimiento muy de cuerpo a cuerpo, y que justamente el Estado paga si y solo si esa persona luego deja de estar en situación de calle y logra su autonomía. Entonces me parece que ahí también hay una beta para probar. En el tema de la reinserción de personas privadas de libertad, sabemos que es un tema complejo también y que implica eso, mucho recurso y mucho cuerpo a cuerpo. Entonces ahí creemos que pueden ser útiles. ¿Cuál es el incentivo que tiene, no el inversor, que obviamente tiene un incentivo porque se cumplan las metas, sino la ONG en este caso, o el centro educativo Anima, de superar
sus propios resultados, sabiendo que, digamos, de una forma ya tiene garantizado el apoyo económico. Bueno, yo creo que el incentivo más que nada es reputacional. Es decir, yo quiero que esto salga bien porque si los inversores logran recuperar su dinero y además un plus, lo que muchas veces se ve es que estos inversores reciclan esos fondos en nuevas intervenciones o mismo otra serie de este mismo bono. Y bueno, entonces está ahí. Es decir, mirá, yo lo que hago ya estoy mostrando que lo hago bien y con esto tengo indicadores claros para decir, mirá, soy serio en esto que estoy haciendo. Me parece que va por ahí, porque además, si le sale todo mal y no se cumple ningún indicador, después anda a buscar a algún inversor que te vuelva a financiar. Digo, pues ellos ya tienen, obviamente, inversores. Animap preexiste a sí, exacto, pero una cosa que me decía su directora ejecutiva, Jimena Sommer, es que, claro, eso es una lucha año a año, conseguir la plata. No, es muy desgastante. Entonces, cuando tenés resultados que demuestran que que es exitoso lo que haces, está bueno poder abrir otros caminos que puedan ayudar a canalizar financiamiento. ¿Qué ganancia tienen los inversores privados? ¿Cuáles son las ganancias concretas? Los inversores privados, dependiendo de cómo se van cumpliendo estos indicadores, el máximo es una prima del 5% de lo que ponen. Entonces, acá también decir que no es un instrumento... Es una tasa de 5% de interés global. O sea, si quisieras hacer guita, esto no es... Es una política social. Ahí va, pero con la posibilidad de... Eso, de poder, responsabilidad social. Exactamente. Es un nivel más. Con un 5%. Con un ingreso. Con un plus, por eso. Con un 5%. Es un nuevo nivel. Lo reajustás por inflación. Es un nuevo. Claro, ¿es anual el 5%? Es anual. Es anual, sí, bueno, sí. No está mal. No, por eso. Tiene que los bancos no te pagan más. Sí, tiene que llegar a las metas. Ese es el gran desafío. Si no supera... Bueno, yo sé que hay un riesgo. Hay un riesgo. Y ahí me pregunto yo cuál es el rol del verificador, porque también está la presión de yo puse plata, yo quiero que esto funcione, porque si no, el Estado no me paga. Sí. ¿No? Y ahí tiene que haber un verificador netamente independiente que ayude a que ese proceso sea transparente, ¿no? Totalmente, eso es clave. ¿Y el verificador cuál va a ser acá? El verificador acá es la consultora Grant Thornton, que también son independientes, estos son auditores también, y ellos son los que van a hacer ese seguimiento de las metas. Entonces, con ellos le dicen al fideicomiso, se cumplieron tal o cual meta, páguese. Y hasta ahí llega su rol. Pero sin duda que eso tiene que ser totalmente independiente a todos los actores. El Estado tiene que confiar en Grant Thornton. Claro, sí. Para que no le ganen la plata, ¿no? Básicamente. Porque bueno, sí. Para el Estado es que la política funcione. Norton también tiene su propia reputación. Por supuesto, exacto. Grant Norton. No la conozco, Grant Norton. ¿La conoces? No estoy para poner en tela de juicio la reputación de nadie, pero... ¿No estamos hablando de vacas? La primera vez que escucho. Me suena Grant Norton. Grant Norton es... Sí, son famosos. ¿De qué? ¿De qué son famosos? Trabajan con Will y Regul, por eso. Son auditores de fuste. Están internacionalmente. Tienen oficinas para es un auditor internacional importante. Grant Norton que va a ser el verificador de este piloto. Ese mismo. ¿Es aplicable a la educación pública esto, por ejemplo? O sea, elegir algún liceo que quieras que sea modélico y... Pasa que ahí vos en la educación pública, vos ya estás poniendo fondos públicos ahí, o sea, ya... con el mismo mecanismo de no saber si vas a tener resultados. Tranquilo, Milei, ¿eh? No. O sea, pasa que como vos ya estoy preguntando a Mansi, ¿no? A veces se le pone fondos públicos, sapo, y la gente puede repetir, no te preocupes, la gente puede, ¿no? Volver a cursar porque no le dio, yo qué sé. Sí, no, o sea, acá... Hago oídos sordos y sigo con la pregunta. ¿Es posible esto replicarlo en instituciones educativas públicas? Es que justamente lo que busca este instrumento es que la ejecución sea por fuera de lo público, porque estás trayendo financiamiento de afuera. En lo público ya está financiado por el sector público, o sea que... No, sé que está financiado, pero capaz que muchas veces dice que no es eficiente la inversión en educación, por ejemplo. Bueno, lo que esto permite hacer es mostrar que pueden haber otro tipo de intervenciones educativas. Como una complementariedad. Una complementariedad, exacto. Vamos a una tanda. Después vamos a venir más con temas que tienen que ver también con la gestión del Mides, ni que hablar, con la gestión del gobierno en términos generales, con temas que te tocan en tu rol que ocupás en el Mides. También vamos a hablar desde el enfoque político, si querés, porque es un joven puntal de la campaña de Robert Silva, Antonio Mansi.
Te voy a dejar planteado así, ¿no? La pregunta y te doy bien tiempo para que lo pienses en la tanda. El gobierno en este momento dice, bueno, nosotros, la verdad que en materia de empleo hemos tenido éxito. ¿Por qué? Bueno, porque recuperamos 50.000 empleos que se habían perdido en el lustro anterior o en la administración anterior, y es más, y agregamos casi otros 25.000, es decir, tenemos 75.000 empleos nuevos. Y después, si lo vemos desde el punto de vista del salario, bueno, el salario real ya está en niveles superiores al del año 2019, a pesar de haber atravesado una crisis. Si combinamos los dos, ¿no? El tema del crecimiento del salario real y el tema del crecimiento del empleo, vemos que se agrandó la masa salarial también en relación, es decir, vamos bien. Ahora vamos a la pobreza. Y ahí decimos, no, estamos peor que en 2019. Entonces, la economía creció, se recuperó, el empleo se recuperó bastante más de lo que uno pensaba que se podía llegar a recuperar. El salario está recuperándose, el ingreso de los hogares. Sin embargo, quizá este gobierno cierre con más pobres que en el 2019. Entonces te dejo planteada la pregunta, ¿no? Y tuviste una discusión de esto con un colega, Mauricio Rosa, economista también, que decir que él entiende que ahí hay una falla del gobierno porque en función del gasto público, del crecimiento del PBI, estamos peor que en el 2019. Es decir, gastamos menos, el gasto público es menor al que el 2019. Y que esto es uno de los problemas para no generar mejores resultados en atender la problemática de la pobreza. Entonces, ¿el gobierno ganó en estos indicadores, pero falló en la pobreza? ¿Le faltó mayor sensibilidad? Ahí te dejo planteada la pregunta y me la contestás después de la tarde. Muy bien. Estamos conversando con Antonio Mansi, que es director de transferencias y análisis de datos del Ministerio de Desarrollo Social. La invitación es a partir de que, bueno, Uruguay presentó, el gobierno, mejor dicho, presentó el lunes pasado el primer bono de impacto social. Lo estuvimos describiendo en la primera parte de esta entrevista. Había quedado una pregunta planteada al final del cierre de ese primer bloque, donde íbamos a cambiar de tema en realidad, pero antes un apunte que querés hacer, Antonio, sobre el tema que hablamos en el primer bloque. Sí, mínimo apunte sobre la palabra bono, que siempre arranco, cuando me preguntan de esto, arranco diciendo que justamente no es un bono como lo que se suele pensar en el mercado financiero, ¿no? No es un bono que se vende en el mercado de valores y que tiene una tasa de interés fija y que se te devuelve el principal. Eso en un punto, pero me gustaba hacer esta acotación de la similitud también con el bono verde que habrán escuchado, que sacó también el gobierno hace un año, un poco más, donde el Estado puede sacar un préstamo y la tasa de interés va bajando a medida que se van cumpliendo metas ambientales. Entonces esa lógica también está ahí atrás de inversores que ven con buenos ojos instrumentos que le permitan poner la plata en algo que tenga impacto social y o ambiental, para que su plata no solo tenga un rendimiento económico, sino también tenga ese impacto. Por eso hay tanto interés en esto y vemos que el ecosistema está floreciendo acá, así que ojalá podamos implementar mucho más. Solo quería aclarar ese punto, ¿no? Bueno, había quedado planteada la pregunta al final del primer bloque. Uruguay, en materia de crecimiento económico, después de la crisis que provocó la pandemia, si lo tomamos en relación al año 2019, para verlo en términos de administraciones, ¿no? De la actual administración en relación a la anterior administración, bueno, Uruguay ha crecido un 3,6% en relación a ese año, al 2019. La economía uruguaya, han crecido también las exportaciones, ha crecido la inversión, ha crecido también el empleo. Uruguay pasó de perder poco más de 50.000 empleos durante el lustro que fue el 2015 al 2020, a recuperarlos y generar 30.000 o 37.000 empleos adicionales más. Ha logrado a partir de esto y a partir de bajar la inflación, recuperar el salario real y mejorar, en definitiva, el ingreso de los hogares o la masa salarial. Lo que no ha logrado es volver a los niveles de pobreza que teníamos en el año 2019. Es decir, al día de hoy hay más pobres en Uruguay de lo que había en el año 2019. ¿Falló ahí? ¿Ese es el gran talón de Aquiles del gobierno? No, yo no diría que falló, porque realmente hay que ver qué fue lo que sucedió en todo este periodo. Una de las cosas que a veces
tal vez de la oposición, medio que se deja un poco de lado en la discusión, son las varias crisis que tuvimos que enfrentar desde que asume esta administración. Ni que hablar, ya hemos hablado del tema de la pandemia y cómo ahí aumenta a su pico la pobreza, un 11,6%, pero enseguida el siguiente año empezamos a volver a revertir ese aumento, que de hecho, sea de paso, ya venía un mínimo aumento del 2018, 2019 y 2020 salta con la pandemia. Pero no solo eso, sino también las demás cosas que tuvimos que enfrentar, como fue el aumento de precios a causa de la invasión de Rusia a Ucrania, que eso tiene un impacto, no es una cosa suelta, sino que el impacto de la inflación en los precios de la canasta básica de servicios, de alimentos y servicios, hace que la línea para superar, para no ser pobre, se corra más para arriba. Entonces, eso también fue un tema a enfrentar. La tercer crisis que tuvimos fue la peor sequía en la historia del Uruguay, por lo menos en los últimos 100 años. Y eso también implicó destinar gastos a otras cuestiones. Y también se puso mucha plata para el tema del agua y todo. Sí. Y por último, el tema de lo que fue la mega devaluación en Argentina, que complicó mucho los comercios de frontera y todo el impacto que eso tuvo. Entonces, en resumen, para mí, el hecho de que estemos de vuelta en los niveles pre-pandemia, más o menos, en ese núcleo duro, obviamente queremos seguir y queremos dejarla en cero, por supuesto. Todos estamos alineados de que hay que eliminar la pobreza, pero estamos frente a ese núcleo duro que durante muchos años, donde tuvimos bonanza económica, durante viento a favor, mayoría parlamentarias y todo, no se logró terminar de penetrar ese núcleo duro. Y eso es lo que tenemos que creo que tenemos que dejar las cosas hechas para que en la próxima administración, toque quien le toque, se pueda realmente romper ese núcleo duro, que además es donde están los niños. Entiendo que ahí enumeres los contratiempos que pudo haber tenido la actual administración, ¿no? La pandemia, en fin, la guerra en Ucrania, la sequía, esa es más bien propia de Uruguay. O sea, pero las otras crisis también las atravesaron otros países de la región, ¿no? O sea, la pandemia la atravesaron todos, sí. La guerra en Ucrania le impactó a todos, algunos tendrán mayor reemplazo de los productos, sobre todo los que se vieron afectados por esa guerra. Pero si vemos la región, vemos que la gran mayoría de los países, o muchos de los países de la región, volvieron a sus niveles de pobreza anterior, ¿no? Y no así Uruguay. Entiendo que ahí hay una discusión técnica seguramente que vos vas a plantear en relación a estos datos, porque estos datos surgen de la CEPAL, ¿no? De la Comisión Económica para América Latina, que es la que toma los datos y compara cómo ha sido el desempeño de la región, de los países en relación a la pobreza, y ahí, por lo menos en el informe de la CEPAL, lo que vemos es que Uruguay ha sido de la clase la mitad para abajo, el desempeño, ¿no? Mirá, yo estaba viendo justamente la base de datos de la CEPAL, que lo que hace es toma los datos de pobreza de una manera que se pueda medir comparativamente, porque cada uno la mide con sus pequeñas metodologías. Pero tomando la base de CEPAL y estos comparativos, lo que yo encontré es que sumando Argentina y Venezuela, que sabemos que la pobreza explotó, sí, una crisis particular. Ahí hay 9 países de 16, o sea, el 56% en América Latina, que no vuelven a niveles prepandemia. O sea que no es que la mayoría de las países, en realidad la mayoría, o la mitad y un poquito más, no volvieron a esos niveles. Y si vamos al tema de América del Sur, que también era algo que se habían planteado, tampoco, también es en esta misma cosa. La gran mayoría no volvió a esos niveles, y también tampoco tenemos los últimos datos disponibles a 2023. Hay gobiernos que lo informan más adelante. Entonces, yo creo que el golpe también es un poco, no digo inútil, pero esta discusión de comparativo de cómo estábamos con relación a nosotros. Eso, o sea, el golpe fue duro para todos. Algunos pueden mostrar que tal vez la bajaron más, otros menos, pero sin duda que el golpe fue muy fuerte para todos. Ahora, la última, ya lo dejo al sapo. En ese sentido, si excluimos, ¿no?, la comparativa con los otros países de la región, a ver cuál fue el desempeño justamente comparativo. Pero si lo ponemos en términos del propio esfuerzo, sí, que realiza una administración, un país, para atacar el tema de la pobreza, y atacarla a través, obviamente, del gasto público social. Allí hubo un intercambio
No fue directo el intercambio, pero sí fue un intercambio que se fue dando entre distintas entrevistas que diste tú, por ejemplo, algunas desayunos informales, también el economista Mauricio de Rosa. ¿Qué es lo que señalaba el economista de Rosa en relación a una crítica de por qué no se había atacado con mayor énfasis el problema de la pobreza del gasto público social? Él decía, si lo vemos en términos relativos al PBI, es decir, a lo que había de plata en el Uruguay en el 2019 y a lo que hay de plata en el Uruguay del 2023, porque estos son datos cerrados del año pasado, vemos que el esfuerzo que hace aquella sociedad o gobierno uruguayo en el año 2019 con el gasto público social y el esfuerzo que hace esta administración, la del 2023, es menor la de ahora. Es decir, estamos gastando menos en relación al PBI de lo que se gastaba en el 2019. Bien, sobre eso una pequeña acotación. El último dato del gasto público social cerrado es a 2022, o sea, el 2023 se está procesando ahora. Y sobre eso algunas acotaciones. Lo primero es la diferencia es, estamos hablando de un 25 por 25,5 o 24,5, una diferencia en el ratio del gasto público social sobre el PBI. Que bueno, más o menos se podría decir que está estable, pero ahora en el 2021, en el 2020 y 2021. ¿Pero cuántos millones de dólares son, si me decís esas décimas que me nombraste? Me mataste con el cálculo. Pero, o sea, Pero yo te digo, si vos me hablás de 20, 30 millones de dólares, 40 millones de dólares, yo te digo, bueno, es casi lo que se votó en la última rendición de cuentas para atender los problemas de la primera infancia, de la salud, de las adicciones. Eso, pero ahí hay un buen punto que es cómo se conforma el gasto público social, ¿no? ¿Qué es lo que decimos cuando hablamos de gasto público social? Ahí hay todo un laburo de analizar línea por línea presupuestal los presupuestos de la educación, del MIDES, de BPS, o sea, pensiones, jubilaciones, del Ministerio de Vivienda. Hay un montón de cosas que se agarran todo y se dice, esto entra como gasto público social, esto no. Entonces, hay que realmente hacer un análisis muy pormenorizado porque, por ejemplo, en el 2022 baja el gasto público social con respecto al 2021, pero cuando empezás a ver, hay unas cuestiones que no necesariamente está mal que bajen. Por ejemplo, el seguro de desempleo flexible que otorgó el BPS durante la pandemia. El gasto extraordinario que se hicieron en CTI, en las vacunas, todo eso que se calcula como gasto público social en el 2020-2021, en el 2022 ya no está. Eso se puede decir que es una buena noticia. Por eso hay que entrar y afinar bien en cada renglón cómo es esa diferencia. Pero sí una aclaración, y esto es importante. En términos absolutos y en términos reales, lo que se está destinando en el gasto público social en el 2022 es mayor al 2019. O sea, 2020 aumentó un 3,1, 2021 un 1,1, y en el 2022, a pesar de que bajó respecto al año anterior, sigue estando por encima. Se está gastando más en términos reales. Se está gastando más en términos reales. Entonces, también hay que ver, sí, siempre se puede discutir y celebro que haya este intercambio en base a datos, y también siempre va a haber posiciones de se podría haber hecho esto o esto otro, fue insuficiente, en vez de haber hecho una cosa tendría que haber hecho otra. Esa discusión siempre va a estar, pero también una cosa que sí me parece clave decir es, cuando arranca la pandemia particularmente, salieron muchos a decir, hay que dar un salario mínimo a todas las familias durante 3 meses para atajar. Si hubiéramos hecho eso sin saber, o sea, cuánto iba a durar esto, nos hubiéramos quedado sin guita. Y también eso nos hubiera no permitido aumentar las transferencias monetarias como lo hicimos durante el peor momento de la pandemia y más adelante, que pudimos crear, por ejemplo, el bono crianza y dejarlo estructural para una partida adicional a los menores de 0 a 3 y embarazadas. Quiero ir antes de terminar, Antonio, sí, que tiene que ver con tu métier, que es las transferencias, y hablaste de la infantilización de la pobreza, que es otro tema que está... También. Y tiene que ver con la eficiencia de las transferencias, ¿no? De cómo, creo que era algo así como un séptimo de los niños pobres que tendrían que recibir transferencias, por X razones no las terminan recibiendo, ¿no? Por causas burocráticas, o de registro, o lo que sea. Incluso también que muchos bebés que nacen y reciben al año la transferencia, en realidad
algo así como la mitad del momento de la gestación, que es cuando se tendría que empezar a cubrir a esa madre que está en la panza criando el feto, no recibe la transferencia. ¿Cómo se trabaja eso que en definitiva repercute directamente en la infantilización de la pobreza? Bueno, ahí eso es un gran punto. No me acuerdo ahora de los números finos sobre esta demora que en algunos casos estamos teniendo. Esto son datos del año pasado, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Una de las cosas, ahí tenemos distintas líneas de acción para mejorar un poco la eficiencia del sistema de transferencias monetarias y llegar a tiempo. Porque eso impacta después en las cifras duras. Sin duda, sí, llegar a tiempo y llegar a los que les corresponde que reciban esto. Entonces ahí uno de los proyectos que estamos trabajando desde el MIDES con el MSP, con la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas y también con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, es en la creación en la integración de sistemas de información para tener una trazabilidad absoluta desde la madre gestante hasta que el niño cumpla 5 o 6 años. Y ahí, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Hoy el Estado tiene mucha información de estas personas, pero el MIDES tiene su sistema, el MSP tiene el suyo, ANEP, CAIF tiene los suyos. Estamos trabajando en la integración de estos sistemas, empezando con el sistema de información perinatal, que tiene la información de la madre desde el primer trimestre del embarazo, juntarlo con el sistema integrado de información del área social, que es todas las prestaciones sociales que reciben las personas. Y con esto podemos ahí detectar dónde están esos agujeros de personas que deberíamos estar llegando y no estamos llegando, y bueno, eso, poder corregir esas falencias del sistema. Y antes de todo esto, como se está integrando recién ahora, también lo que se hizo con el programa de primera infancia fue poner técnicos dos técnicos sociales en las maternidades públicas de todo el país. Entonces, ahí no solo la persona que llega, no solo tiene ese diagnóstico sanitario, sino que también ya le hacemos el formulario de vulnerabilidad social y puede ingresar al sistema de transferencias. O sea que eso va a quedar pronto para el final de esta administración y en todo caso el próximo gobierno va a poder contar con esa herramienta. Sí, estamos confiados de que llegaremos y que el próximo gobierno va a tener ese sistema integrado de información para el seguimiento de madres gestantes y primera infancia, así como un sistema de transferencias monetarias más robusto. Ahí no hablamos también de la ventanilla única, que unimos los trámites con BPS y con MIDES para facilitar eso, más fortalecimiento en los equipos territoriales. Entonces, dejamos una base para que la próxima administración pueda continuar este camino y tener ese impacto que queremos todos en el núcleo duro de la pobreza. Bien, Antonio Mansi, director de Transferencia y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social. Gracias por estos minutos. La próxima hablamos de la mancineta. Bien. ¿La vieron, no? ¿La vieron por ahí? Sí, la vimos. Muy bien, vamos arriba. Muchas gracias a ustedes.